Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en este canal. En el video del día de hoy vamos a conocer más pueblos para nada conocidos aquí en Alemania. Así que sin más, comencemos con el video del día de hoy. Bueno, hoy queríamos salir lo que queríamos salir es a caminar por las montañas. Para que nos conozcas un poco, a nosotros lo que nos gusta mucho la naturaleza y nos gusta mucho investigar todos los pueblos de aquí de Alemania, que son muy chiquiticos y mucha gente no los conoce porque no son lugares muy turísticos, pero tienen una naturaleza increíble. Esto es Allgäu, es una zona alrededor de lo que es está rodeado por los Alpes y está en la frontera con Suiza y Austria. Pero tiene muchos lugares muy bonitos y nosotros nos gusta ir a verlo. Hoy salimos sin rumbo, salimos a buscar las montañas. Y esto fue lo que nos encontramos, le seguimos redactando, según vayamos encontrando nuevos lugares. Y como ya se los explicó Tommy, el día de hoy queríamos conocer más pueblos pintorescos aquí en Alemania, que existen mucho y muy poco conocidos. En esta ocasión nos encontramos en Weiler, un lugar con exuberantes praderas verdes, bosques con olor a pino, aguas blancas y cristalinas, con un romántico desfiladero y pintorescos edificios históricos. Un lugar en el centro del triángulo fronterizo en los Alpes. Si llegaras a hospedarte en este pueblo, no olvides preguntarle al propietario o acercarte a la oficina de turismo, donde te brindarán la oportunidad de obtener descuentos en más de 150 instalaciones de ocio en todo Allgäu y también en la región del lago de Constanza. Otro de los beneficios que puedes obtener con esta tarjeta y como huésped de algún hotel es que puedes utilizar el transporte público gratis por todo Allgäu. Y en tiempo de verano también podrás beneficiarte de acceso gratis a las piscinas al aire libre. Alemania está apostando por un turismo rural y es muy fácil de hacerlo. Este tipo de turismo hace referencia a una nueva forma que tienen los viajeros de disfrutar de los sitios y lugares naturales. Es cada vez más frecuente este tipo de experiencias. Si viajas por Europa, sobre todo en Alemania, tendrás infinidades de posibilidades de encontrar sitios rurales de calidad. Oh, le está dando de beber a las palomas. Wow. ¿Viste qué mansita es? Wow, cómo se deja. Tranquilita. Se deja tocar y todo. Y se mueve. Wow. Qué bonita, como toma agua. Se sabe que Alemania es un país que tiene grandes ciudades donde predomina la tecnología, los grandes edificios y el comercio constante. Sin embargo, este cuenta con una interesante propuesta rural de la que se habla y se explora muy poco. El turismo rural permite diversificar los componentes de las economías rurales que de otro modo estarían condenadas a desaparecer.
con los consecuentes costos humanos y económicos. También permite mantener, proteger e incluso potenciar el patrimonio y los bienes de las culturas. Yo creía que aquí se acababa la loma, pero si puedes ver, ¿ves? Desde abajo venimos y yo dije, cuando llegué aquí arriba se acabó. No. Pero qué, mira todo lo que falta. Hay que seguir subiendo, así que para hacer este tipo de turismo, muy importante tener una mochila con uno, agua, algo de comer, ¿qué más? Buenos zapatos. Y si subes esto, bueno, y las ganas. Yo digo que te pone en condición, porque si haces esto 2 o 3 veces a la semana, no tienes que hacer ni ejercicio. De que ya estamos a mediados de octubre estamos, y la hierbita bien verdecita. Y no se imaginan por qué la hierba está tan verde. Explica. Denle las gracias a las vacas. Y a los caballos. Por hacer caquita. ¿Estás oyendo las águilas de atrás? Sí. Mientras más alto subamos, más águilas vas a ver. Que la hierba está tan verde. Bueno, es la recolecta porque aquí hay muchas vacas, muchos caballos, muchos animales. Y entonces ellos tienen unos lugares que ellos recolectan toda la, tú sabes, el desecho de los animales. Y ya después de un tiempo, como le echan agua y se pone líquido, y entonces tienen estas pipas, estos camiones con tractores, y solamente lo pueden echar cuando va a llover al otro día. O sea, si no llueve no lo pueden echar porque es muy fuerte el olor. Entonces ellos los riegan en toda la hierba y al otro día llueve y bueno, la hierba siempre está verdecita aquí. O sea, tu intención del día de hoy es que subamos hasta la montaña que se encuentra aquí arriba. Claro, esa que está de arriba. Ajá. De ahí podemos ver las montañas de Austria y de Suiza. O sea, yo camino mucho, pero es que no sé si es la temperatura, pero yo estoy sudando, literal. Estoy sudando mucho. Porque hay humedad. Vamos. Bueno, y este es un otoño en Alemania. Los colores se ponen muy bonitos. Sí. La verdad es que se disfrutan mucho las 4 estaciones del año: invierno, primavera, otoño y verano, porque cada uno tiene unos colores espectaculares. Mira, y si te fijas, para esa zona de ahí, pon la cámara por ahí. Esa zona de arriba, donde están los edificios de arriba, eso se llama Lindenberg. Y Lindenberg es una zona que hay muchos emigrantes rusos. So, ahí hay comida rusa, hay supermercados rusos. So, ahí puedes conseguir bastantes. Y la altura que tenemos aquí ahora mismo, yo diría que estamos a 1200 metros. Estamos altos. Sí. La antena se puede ver para el otro lado. También es muy normal encontrar personas a la altura en que estamos haciendo bicicletas. Y nosotros lo hemos hecho una vez y la verdad es que es duro, pero se puede. Pero aquí es muy normal que la gente haga bicicleta. Sí, aquí me encanta hacer bicicleta. Es difícil, tienes que tener una montañesa buena y que tenga buenos frenos porque para bajar. Y tú tener unas buenas piernas para subir. Oh, sí. Life passing you by. If each day that follows is one and the same, if all you need is someone to take the time, don't go looking, babe, here I am. Son muchas las regiones en Alemania donde se puede practicar un turismo rural de alta calidad, según tus gustos y según el plan que desees realizar. Podrás elegir entre enormes actividades que se te presentarán, como simplemente hacer senderismo, hiking, montar en bicicleta o, por qué no, hacerte una ruta en moto. De la montaña
para poder ver, ya cuando llegas a la punta puedes ver hacia el otro lado y puedes ver las montañas de Austria, los Alpes de Austria. Eso es lo que queremos hacer. Esa es la meta de hoy. Ya creo que vamos por 1300 metros de altura. Bueno, valió la pena subir. Ya aquí se ve la cordillera de los Alpes aquí. Y se ven montañas de... Para allá atrás es Austria. Para aquí bien adelantico sigue siendo Alemania. ¿Cómo te sientes, Caro? Muy bien. ¿Sí? Todavía no se me han agotado las baterías. ¿Te queda? Un plátano me dio mucho potasio, mucha energía, así que muy bien. ¿Te queda, no? Me queda mucha energía. ¿Seguimos o paramos? Seguimos. Seguimos. Nunca Dale. para atrás, siempre para adelante. Dale. No more looking, 'cause he Si vienen a hacer cualquier tipo de senderismo en cualquier bosque, montaña o lo que sea, nunca hagan esto. No. Lo encontramos en la calle. Porque alguien Bueno, no la encontramos en la calle, la encontramos en la hierba, en la carretera, que es muy difícil para venir alguien aquí y limpiar esto aquí. Exactamente. Entonces, si algún día tú haces senderismo y te encuentras basura en la carretera, un gesto como recogerlo y llevarlo Sí. a la basura más cercana, muy importante. Eso es lo que hacemos nosotros por lo general. Recogemos, no lo podemos recoger todo, pero si vemos que es poco, lo recogemos y lo llevamos al pueblo que nos encontremos y lo botamos. Y si no encontramos, pues lo guardo en la mochila, por eso siempre ando en una mochila, y lo botamos en casa. Y así, caballero, mantenemos la naturaleza virgen para todo el mundo, para que todo el mundo la disfrute, nuestros hijos, todo el mundo. Y si lo hago yo, lo hace Tommy, lo hace el vecino, lo hace todo el mundo, pues iremos limpiando poco a poco. Claro, porque si, mira, por ejemplo, toda esta naturaleza que se ve tan bonito, ¿ves? Todo bien cuidadito, todo limpiecito. Si lo llenamos de basura, entonces ya no se ve tan limpiecito. I'm far from. I wanna be brave, I wanna stand tall, but I feel like I'm losing this war. Hacer turismo rural es básicamente la combinación de alojamientos rurales con un entorno completamente natural, en donde el visitante puede acceder a paseos a pie, a caballo, realizar excursiones como senderismo, disfrutar de la gastronomía más típica de la zona o cualquier de las muchas actividades al aire libre que este tipo de lugares, gracias a sus condiciones de clima y terreno, te ofrecen. Ah, cabrón. La vida en los pueblos en Alemania, que podemos encontrar en muchas Cuidado que tiene electricidad. Ja. Die Spannung drauf, oder? Ja, klar. Das ist so cool. Can't stand my ground when I back down each time. As the days go by, keep wondering why the struggle never ends. Ah, sí, para que siempre se No, mantenga esto es para que no puedan cerrado. pasar las bicicletas. Ellos no quieren bicicleta por aquí. Yep. Y lo que me estaba contando él es que las vacas que tiene ahí, él se retiró. Entonces las vacas las tiene nada más como un hobby, como para entretenerse porque está retirado. Y esas tienen un año y entonces él compró los dos bebitos, no son de eso, me estaba explicando eso. Vaila in Algoy busca fomentar y atraer turistas para brindar la oportunidad de generar ingresos y nuevos empleos, ya que la llegada de turistas a las zonas rurales ayudan a mantener y mejorar la viabilidad de los servicios. No solo eso, también ayuda a mantener la cultura y las tradiciones. El turismo rural puede ayudar a mantener a largo plazo la prevención de las mismas. Bueno, aquí ya estamos en retorno para lo que es donde dejamos el coche y también para a ver si comemos algo esta noche, porque ya hay hambrita ya de tanto subir loma. Y si te viras, Caromel, Ah, los globos. Están por ahí. Hay dos.
¿Estás viendo? El agua que viene de las montañas, que va corriendo desde las montañas hasta abajo, hasta el pueblo. Y ese es el agua que vas a ver en las fuentes, que te la puedes tomar. Para las personas que les gusta el silencio total, oigan. Nada. Hello. Hey. Hallo Leute. What's up, girls? They're coming to say hello. Look. Hello. Sí, pero son vacas alemanas. Sí, hay que saludarlas en alemán. Hello. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. Cuidado que hay corriente. Dicen las vaquitas que por favor se suscriban a nuestro canal para que tengan más contenido con ellas. Subscribe. Ahora por el bosque. Nos queda un poquito para llegar al pueblo. Pero hemos caminado ya casi 7 kilómetros. ¿7 kilómetros o 9 kilómetros No, en total? 7 kilómetros. O sea, no caminamos mucho, solemos caminar mucho más que esto. Pero comenzamos un poco tarde y hoy no teníamos una ruta trazada. No, hoy fue a lo loco. Fue libre. Y ahora mismo aquí, bueno, en el bosque se siente más fresquito. Y ahora en el bosque se siente como a unos 16 grados. Sí. Pero afuera está 22, 23 grados. So. Sí, afuera yo sudé y ahora sí aquí me voy a poner un poquito un suéter porque sí se siente un poco fresquito dentro del bosque. So, seguimos por el bosque. Chao. ¿Hay champiñones? Sí, aquí. ¿Dónde? Ah, mira, hay champiñones. Oh, wow. Sí, en esta zona se puede recoger muchos champiñones silvestres. Sí, muchos se pueden comer, pero para hacerlo tienen que saber muy bien cuáles son los comestibles y cuáles no, porque muchos pueden parecer que son comestibles, pero son venenosos. O sea, no se van a morir, pero sí pueden pasarla muy mal. A bigger scale, the world inhales as we go. Tienes otro tipo, ahí tienes los redonditos y aquí tienes de otros. Sí, estos son diferentes. Porque nosotros no sabemos mucho de champiñones, No, pero pero lo vamos a sabemos que investigar. no se pueden comer todos. Lo vamos a investigar. Algunos no se pueden comer, otros sí. Pero aquí en los bosques se recoge bastante champiñón. Sí, sí. Hay unos que se llaman trompetitas y se pueden comer eso. Y si oyes, ese es el agua que estabas oyendo de arriba por el huequito pequeño ese que había. Y ahí está ya el pueblo. Time is a riddle, little by little, day by day, I'm caught in the middle of a spinning wheel where all I feel is ice. Aquí, ¿ves? Este es el agua que viene desde arriba, desde donde empezamos a grabar. Y va a seguir completamente hasta abajo, hasta el centro de la ciudad. Tenemos la cervecería Vaila. How can I get back? How can I be strong? And all I do comes out wrong. I wanna be a saint, but I ain't. I'm far from. I wanna be brave, I wanna stand tall, but I feel like I'm losing this war. How can I stand my ground? Pues,
Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Cuéntenos ustedes qué más les gusta hacer como turismo, un turismo más en las ciudades o por ejemplo el tipo de turismo que acabamos de hacer nosotros ahora, conocer pequeños pueblos y meterse en el bosque. Cuéntenos qué más les gusta y nosotros podemos seguir haciendo más contenido como este. Así que no olviden que si les gusta el contenido de nuestro canal, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chao. How can I get it back? How can I be strong?